gran abrazo a todos los agentes de pastoral, especialmente a los líderes juveniles de la diócesis de David. Mi nombre es María José Rojas, los acompaño desde Barcelona, España, y quiero compartir con ustedes en este webinar mi testimonio acerca del liderazgo en el continente digital. Cómo desde mi, pues vamos a decir así, mi pequeño emprendimiento, que es la Academia Horizonte Joven, puedo también pues darles luces acerca de claves importantes para tener en cuenta en el momento de ejercer nuestro liderazgo apostólico, ¿sí? Pues en estos espacios digitales, y también cómo de cierta forma la pastoral juvenil, con todos estos cambios y todo este proceso histórico que está viviendo, antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora pues que estamos como en ese proceso post-pandémico, cómo la pastoral juvenil también se configura como un espacio de reflexión, se configura como un espacio de comunión y como un espacio abierto a la globalidad, ¿sí? Entonces, pues quiero compartir con ustedes también pues, un poquito de mi experiencia. En Venezuela tuve la oportunidad de ser directora ejecutiva de Pastoral Juvenil, es decir, trabajé 3 años en la Conferencia Episcopal Venezolana en todo el proceso de dirección de la Pastoral Juvenil de todo el país. Tuve la oportunidad de participar como auditora en el Sínodo de los Jóvenes, el sínodo que tuvo por tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que se realizó en el año 2018 en Roma. Participé en todo el proceso de preparación de este sínodo, tanto en la reunión presinodal como auditora en el sínodo, y luego en el Fórum Internacional de Jóvenes que se realizó en junio del 2019 para evaluar un poco la aplicación de la exhortación posinodal Christus Vivit. Entonces, pues de verdad que a mí la pastoral juvenil me apasiona, es parte también de mi vocación pues como laica, y especialmente el área de la formación pues me interesa muchísimo desde que estaba en mis años de grupo juvenil, pues ya hace unos cuantos años atrás, y desde ahí, desde la formación, en el proceso y en el discernimiento de mi proyecto de vida, siento que puedo servir a los demás. Entonces, de ahí también, de esta experiencia, nace lo que es ahora mi pequeño emprendimiento, que es la Academia Horizonte Joven. Y desde esa experiencia de comenzar a trabajar una academia en tiempos de pandemia de forma online, pues quiero hablarles de estas claves para el liderazgo en el área digital, ¿no? Un poco también desde lo que yo he vivido, desde lo que he podido conocer con mis compañeros, que son personas excelentes y maravillosas que integran este equipo de la Academia Horizonte Joven, y también mirando un poco, como les comentaba, los horizontes o las perspectivas de la pastoral juvenil en este proceso histórico que estamos viviendo, y bueno, que Dios también permite, ¿ok? Para que nosotros podamos abrirnos más al trabajo apostólico, podamos tocar más corazones, podamos utilizar también los medios y los recursos que el mundo nos pone a disposición, y podamos acercarnos también a ese lugar, por así decirlo, especial, emblemático, que es el ambiente digital, donde todos los jóvenes, y yo me incluyo también, hacemos vida permanentemente. Entonces, pues voy a en este momento compartir pantalla para presentarles pues también las ideas claves que vamos a trabajar. Y al inicio, vamos a comenzar acá, compartir pantalla, un momentito, vamos a ponerla en... Entonces, este es el tema del webinar que vamos a trabajar, Joven y Liderazgo en tiempos de pandemia. Este es el objetivo que vamos a desarrollar en este encuentro, que son ideas claves sobre el liderazgo juvenil para el mundo en tiempos de pandemia. Siempre voy a hablar desde mi experiencia, desde mi testimonio, ¿no? Desde lo que yo, como joven, como líder también, inmersa en este mundo de la pastoral juvenil, desde el área específica de la formación, he podido desarrollar y he podido evidenciar, ¿ok? Para lo que sería este proceso de ejercer el liderazgo en el ámbito de la era digital. Ok, para comenzar, como pues buenos agentes de pastoral, ¿no? Como hijos de Dios, vamos a comenzar poniéndonos en manos del Señor y tomando en cuenta, ¿verdad?
que nuestro liderazgo, ¿sí? Es una respuesta generosa que nosotros hacemos al llamado que Dios nos da desde el momento del bautismo, ¿sí? Nuestro liderazgo no es un protagonismo vacío o es un protagonismo individual que queremos, pues de cierta forma, compartir con los demás para tener un beneficio particular, ¿no? Más allá de lo que Dios en su divina providencia nos concede y más allá de lo que el Señor también pues nos provee para poder seguir adelante con la misión. Entonces pues quiero compartirles esta canción de Jesuitas Acústicos, que son un grupo de varios cantantes sacerdotes jesuitas alrededor del mundo, que nos habla justamente de eso, ¿no? De tener en cuenta que hay que gastar la vida y es la invitación que se nos hace en este momento particular de la historia y en este momento particular como agentes de pastoral juvenil. Estamos llamados a gastar la vida porque nuestra vida pues no es solamente para nosotros, es un don que se nos ha dado y como un don y un regalo, pues el Señor, inclusive en medio de estas adversidades, si lo podemos decir así, nos invita a gastarnos en generosidad. Entonces voy a salir un momento, voy a compartirles la canción y es importante, si tienen para tomar o para escribir, pueden ir tomando nota de alguna frase, alguna palabra, de alguna imagen que resuene con ustedes, ¿no? Porque eso también nos va a ayudar a ir en este proceso de discernimiento del tema que estamos trabajando. Y luego al final, pues ustedes podrán elaborar sus preguntas y respuestas para yo poder compartir con ustedes también ya pues en diferentes tópicos más particulares, ¿no? Entonces, a continuación les voy a compartir la canción, pidiendo también al Espíritu Santo que nos ayude a entender que estamos llamados justamente como líderes, y principalmente nosotros que somos líderes, que estamos al frente, estamos llamados a gastar la vida por el Evangelio. Oh Señor Jesús, nos da miedo dar la vida, pero la vida tú nos la has dado para darla. no para economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por otros, aunque nunca nos paguen ni un favor que no nos devolverán. Gastar la vida es lanzarse y aún fracasar. Gastar la vida es tal vez quemar las naves por la gente. La vida nunca se da con protagonismo ni falsa teatralidad. Se da la vida con sencillez y sin publicidad, como agua del manantial. Y la madre que amamanta a su bebé, como suda el labrador. El futuro es un enigma, se funde en la niebla. Porque en la noche tú estás sin dormir, derramas miles de lágrimas sin dormir. Porque en la noche tú estás, porque en la noche tú estás sin dormir,
derramas miles de lágrimas, sin dormir, porque en la noche tú estás. Vamos a volver entonces a la presentación y quiero continuar pues esta reflexión que vamos a hacer hoy tomando esa última frase de la canción, ¿no? Porque en la noche tú estás sin dormir. Entonces es muy importante, bien, para poder hacer este pequeño camino en esta formación que vamos a tener, plantearnos pues algunos objetivos, ¿no? Entonces el primer objetivo va a ser conocer un poco o reconocer, volver a mirar con una mirada evangélica nuestro contexto, conocer también un poco cuáles son esas aptitudes que en este caso yo les voy a compartir, que a mí me han ayudado mucho para poder llevar adelante mi experiencia de liderazgo en el ámbito digital, y luego cuáles son esos horizontes que se insertan dentro de la experiencia de pastoral juvenil, porque el liderazgo digital, en este sentido, pues no es solamente un liderazgo que se da en experiencias aisladas, ¿no? Sino que es un liderazgo que va inserto en un proceso dinámico, que es el proceso de pastoral juvenil. Y este proceso de pastoral juvenil es un proceso que está viviendo también diferentes cambios y diferentes, vamos a decir así, como transformaciones, ¿no? Porque es un proceso dinámico, un proceso evangelizador que también debe responder a las necesidades actuales, y pues se nos van planteando algunos horizontes importantes que vale la pena tener en cuenta como líderes juveniles en este momento. Entonces, esta primera pregunta importante, contexto, ¿dónde estamos? Les había comentado que tomaba como referencia, bueno, a mí en lo personal me llamó mucho, ¿no? Esa última frase de la canción, porque en la noche tú estás sin dormir. Y esta pregunta del contexto nos va a ayudar a nosotros a saber qué es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo pues un comentario que escribió el Papa Francisco para iluminarnos un poco también en este momento de pandemia. Él lo escribió el año pasado, el plan para resucitar. Si pueden buscarlo por internet y leerlo, pues es maravilloso, es porque justamente en el momento en el que el Papa Francisco lo escribe, que es el momento en el que estamos viviendo Semana Santa, viviendo la Pascua, y la Pascua también, que es alegría, que es vida, pues está justamente más en alza este momento de la pandemia. Entonces, al yo leer un poco también este material del Papa, del plan para resucitar, me di cuenta pues que el Papa nos orienta en este sentido de responder esta pregunta, ¿dónde estamos? ¿No? Y ese dónde estamos es un dónde estamos primero desde mi ámbito personal, cómo estoy, cómo me siento, cómo he vivido esta experiencia de la pandemia, a nivel pues, emocional, a nivel familiar, a nivel educativo. Es una pregunta que nos va a ayudar también a nosotros a reflexionar desde mi persona, ¿no? Porque justamente una invitación importante es a reconocernos nosotros mismos, primero, pues como esos protagonistas de la experiencia, ¿no? Para poder liderar, yo necesito liderarme, y liderarme es conocerme, hacer silencio también y poder entender, reflexionar, discernir cómo voy viviendo los acontecimientos de mi alrededor. Entonces, algo muy importante, algo hermoso con lo que yo resumiría este plan para resucitar es esta frase maravillosa que nos regala el Papa, que es abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Entonces, en este momento, en este contexto, ¿dónde estamos como líderes? ¿Dónde estamos como personas? ¿Dónde estamos como pastoral juvenil? Pues ciertamente estamos en un momento, pues, un poco de convulsión, ¿no? Estamos en un momento de transformación, en un momento donde teníamos nuestras planificaciones listas para el año 2020, donde teníamos planificado nuestra asamblea, nuestra caminata, nuestro retiro, nuestras evangelizaciones, nuestros campamentos, porque era lo normal, ¿no? Era lo habitual.
Sin embargo, nos tocó a mitad del año, a mitad de camino, tener que abrazar la cruz, nos tocó reformular, nos tocó recalcular, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta evangelización que teníamos en este sector, que no podemos salir? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay nuevas necesidades que están surgiendo, particularmente, y yo hablaba también con los organizadores del webinar, ¿no? Un acontecimiento pues muy puntual que vivieron ustedes en la diócesis de David, como es el tema de la inundación, ¿no? Como de cierta forma este fenómeno, que no se lo esperaba, algo natural, hizo resurgir también experiencias de liderazgo en cuanto al voluntariado, en cuanto a la ayuda, ¿no? En este momento puntual. Entonces, nos ha tocado como pastoral juvenil abrazar la cruz, abrazar la incertidumbre, abrazar lo que no teníamos pensado, lo que no teníamos planeado, abrazar de cierta forma el sentirnos desorientados, porque nuestras planificaciones tuvieron que tomar otro rumbo, ¿no? Tuvimos que de cierta forma o planificar nuevamente o migrar toda nuestra planificación a los ambientes digitales. Y no estábamos preparados para eso. O sea, el tema del liderazgo en el ámbito digital, pues ha sido como que poco a poco, ¿no? Y ha llegado de cierta forma como que muy, muy de improviso. Sin embargo, el Señor nos capacita, ¿no? Y nos permite a través de su auxilio, que es el Espíritu Santo, poder reflexionar y discernir qué vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces, esta pregunta de dónde estamos no es una pregunta como para que nosotros volvamos o tengamos miedo o perdamos la esperanza, sino es una pregunta importante porque es un punto de partida, ¿no? Y siempre cuando nosotros hablamos de procesos, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos inclusive de pastoral juvenil, es importante saber dónde estamos, porque es el punto de partida, ¿sí? El punto de partida nos permite a nosotros poder trazar caminos, poder inclusive pedir ayuda. El punto de partida nos permite a nosotros poder abrir un abanico de opciones y de posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos en el momento en el que continuamos abrazando la cruz del Señor, porque inclusive hoy, en enero del 2021, hay mucha incertidumbre todavía y hay mucha, vamos a decir así, como desorientación en cuanto a si vamos a poder salir, no vamos a poder salir, cómo vamos a poder salir, se van a poder reanudar las actividades en la iglesia, vamos a poder volver a ir a misa. Hay mucha incertidumbre, pero mi mensaje en este momento, para esta pregunta, es continuar abrazando la cruz del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor permanece en la barca y permanece despierto en la barca, que la barca es nuestra vida, la barca es nuestra iglesia, la barca también, en este caso, es nuestra pastoral juvenil. El Señor permanece con nosotros y nos invita a la confianza, que es muy importante. Luego, una segunda pregunta interesante. ¿Con qué contamos? Ya sabemos de dónde venimos, a dónde estamos. Estamos en un momento pues, en el que se nos han replanteado las preguntas, en un momento en el que lo que teníamos ya planificado, pues lo hemos tenido que cambiar, donde hay más incertidumbre que certezas. Sin embargo, nosotros como líderes que ya veníamos ejerciendo un liderazgo a nivel pastoral, antes de la pandemia, por así decirlo, pues ya contamos con algunas actitudes y habilidades que lo que tenemos que ahora es reorientarlas al ámbito digital, ¿sí? Entonces aquí yo les voy a comenzar a hablar ya de mi experiencia concreta en la fundación de la academia, ¿sí? Entonces, ¿con qué contaba María José para fundar la Academia Horizonte Joven? Pues principalmente, como les había comentado al principio, el amor a la formación. O sea, una de las primeras cosas que tenemos que ver es nuestro talento, ¿ok? ¿Con qué cuento? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que me apasiona? Si mi liderazgo se va al ámbito deportivo, si mi liderazgo se va al ámbito de formación, si mi liderazgo se va al ámbito inclusive de la planificación, si mi liderazgo se va al ámbito más espiritual, hay muchos caminos. Y lo importante, o lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro camino, nuestro talento, a qué queremos dedicarnos, porque justamente en un momento de tanta incertidumbre no podemos sobrecargarnos de actividades, ni sobrecargarnos de tareas, ni sobrecargarnos de responsabilidades. Es importante entonces definir, ser específicos
en ese estilo, vamos a decir así, o esa área del liderazgo, mejor dicho, en el que yo me quiero desarrollar. Entonces, María José, ¿con qué contaba? Contaba con que en Venezuela ella había tenido muchísima formación, yo había tenido muchísima formación en cuanto a pastoral juvenil, había dirigido muchísimas formaciones, me gustaba muchísimo y yo sabía que el área de servicio en el que yo quería desarrollarme después de terminar de ser directora ejecutiva era el área de la formación. Entonces, lo primero. Lo segundo, ¿con qué contaba María José? Pues María José, de cierta forma, ya se estaba como acercando, ¿ok? Por así decirlo, a los ambientes digitales. De hecho, recuerdo que antes de antes de venir a España, ya yo estaba haciendo pues algunos cursos, ¿ok? Con el Instituto Nacional de Pastoral, que es el instituto que avala las formaciones de la academia, algunos cursos acerca de e-learning, ¿ok? Es decir, cómo llevar a cabo un curso en plataformas como Moodle, unas plataformas alternativas también, ahorita no se me viene a la mente ninguna, pero diferentes plataformas, ¿verdad? Nomio, perdón, era la que estaba pensando, porque Nomio es una versión gratuita de Moodle. Cómo utilizar también diferentes recursos dentro de estas plataformas para hacer mapas mentales, para poder hacer presentaciones, para poder hacer foros, cómo se corrigen tareas, etc. Entonces, ya María José tenía definido el área de la formación. Y María José ya tenía también definido que esta formación se iba a hacer de forma digital. Ya había, de cierta forma, como un gusto, ¿ok?, por querer desarrollar esta formación en el ámbito digital. Entonces, esas son dos cosas importantes, ¿no? Talento, el área, y luego el medio, por dónde lo vamos a hacer. Obviamente que tenemos este ámbito digital para sacarle muchísimo provecho, ¿ok? Y es como que, vamos a decir así, como que el medio más importante para poder nosotros desarrollar en este momento nuestro liderazgo, ¿ok? Aunque se está dando ya por diferentes legislaciones, por así decirlo, la oportunidad de poder salir, de poder hacer actividades presenciales, pudiéramos también considerar una mezcla de algo semipresencial, ¿ok? Porque va a ser un proceso lento el volver a tener experiencias multitudinarias como las que estamos acostumbrados en la pastoral juvenil. Entonces, estas dos competencias importantes, que es el talento, el área donde tú te quieres desarrollar como líder, y el medio a través de donde lo vas a hacer, que en este caso tenemos claro que es el ambiente digital, se complementa con competencias, ¿ok?, ya más a nivel personal, que debes aplicar para poder desarrollar tu liderazgo. Aquí te comento tres que son importantísimas y que a mí me ayudaron muchísimo. Primero, la adaptación, como ya les había comentado. Yo en Venezuela daba formaciones desde los 12 años en pastoral juvenil a grupos, en charlas, como ustedes podrán imaginarse. Yo comencé dando formaciones con papel bond, con papelógrafos, luego pasamos al tema del video BIM, luego pasamos al tema de dar formaciones más abiertas, etc. Entonces, la adaptación. Ahora las formaciones son online y ahora el liderazgo que ustedes van a ejercer tiene que ser desde el ámbito digital como uno de los medios más importantes, porque como estaba comentando, pues el tema semipresencial también se puede manejar muy bien, ¿ok? Pero la adaptación habla justamente del reconocer las necesidades existentes, ¿ok? Yo no me puedo adaptar a un entorno o no me puedo adaptar a una situación si yo reniego de esa situación, si esa situación todavía para mí es una situación difícil de aceptar. Entonces, para poder adaptarme, yo necesito aceptar el paso anterior, ¿ok? El primer paso que habíamos hablado de abrazar la cruz y decir, esta es la realidad. Y con esta realidad, yo abrazándome muy fuerte al Señor, ¿verdad? Que ese es el plus que tenemos los líderes católicos. Abrazándome a esa realidad, yo me adapto. Y yo digo, bueno, ya en esta realidad que la he aceptado como el Señor me la presenta, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las nuevas alternativas? Ok, entonces, bueno, puedo entonces desarrollar la formación desde el ámbito de estas plataformas e-learning. Puedo llevar adelante lo que es la charla del grupo juvenil a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Zoom, etc. Pero es importante que nosotros como líderes podamos primero adaptarnos y aceptar
que esto es parte de la experiencia que se nos permite vivir en este momento histórico. Luego la comunicación. Es muy importante que nosotros no nos sintamos solos en este camino, ¿ok? Y la comunicación, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, cuando hablemos un poco más de la gestión de equipos, la comunicación se da directamente con las personas con las que nosotros estamos trabajando o con las personas con las cuales nosotros nos hemos planteado objetivos similares, ¿ok? Que es nuestro equipo, ¿sí? Entonces, la comunicación es fundamental en este proceso de las competencias de liderazgo digital. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué hizo María José? María José tenía, hablo en tercera persona, ¿no? Yo tenía la idea de la academia, inclusive antes de la academia ya yo había dado un curso online con la plataforma de Nomio, ¿okay? Donde participaron 8 personas de 3 países diferentes, y el instituto ya me había propuesto, estábamos en conversaciones para crear la academia. El detalle es que yo sola no podía crear una academia tan grande. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues hablar, comunicar y compartir la idea, ¿ok? Con líderes, con personas que yo sabía que también tenían afinidad con la formación, personas que puedan ayudarme, personas que tengan este perfil, personas diferentes a mí, ¿ok? Es muy importante cuando nosotros hablamos del tema de la comunicación a nivel de equipo y ya luego la comunicación a nivel de las personas con las cuales nosotros vamos a llevar adelante los procesos de liderazgo, que sea una comunicación fluida, que sea una comunicación basada en lo que sí quieres hacer, ¿ok? Y esto es muy importante, esto yo lo aprendí en estudios de programación neurolingüística, que nosotros muchas veces nos enfocamos en lo que no queremos hacer. Entonces, no queremos hacer la reunión por este medio, no queremos hacer la reunión por esto, o no vamos a hacer la asamblea por esto. Entonces, el tema de la comunicación en estos momentos también es muy importante, comenzar a practicarla desde lo afirmativo. O sea, ¿qué es lo que sí se puede hacer? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Bien, no podemos hacer la asamblea presencial porque no se puede, pero ¿cuáles son las alternativas? Entonces, sí podemos hacer una parte de la asamblea, y digo asamblea porque es el espacio de formación y aparte el espacio de decisión más importante que tiene la pastoral juvenil en sus diferentes instancias. Sí podemos hacer la asamblea utilizando estos medios, sí podemos hacer la asamblea con momentos presenciales, lo que está permitido con las medidas de bioseguridad, sí podemos formar o continuar con esto y estos otros objetivos. Entonces, la comunicación es muy importante a nivel de equipo y es muy importante también lo que nosotros mostramos a los jóvenes con los cuales estamos trabajando, ¿sí? Entonces, internamente nosotros tenemos algún conflicto, pues eso se va a reflejar. Por eso la comunicación debe ser directa, debe ser clara, debe ser asertiva y debe ser desde la proposición, ¿sí? O sea, es decir, desde lo que sí podemos hacer, que es muy importante, porque cuando nosotros comenzamos a pensar y comenzamos a mirar el qué sí puedo hacer, se abren alternativas y se unen más personas, porque un lenguaje positivo, propositivo, va creando también realidades de este estilo, ¿no? Realidades propositivas, realidades donde podemos avanzar. Y la flexibilidad, ¿ok? Es muy importante ser flexibles, es muy importante mirar lo que sí funciona, corregirlo, no estar pues de cierta forma como que tan agarrados de la planificación, porque todo va cambiando. O sea, en este momento el tema de la flexibilidad tiene que ser una columna vertebral para todo líder juvenil, porque lo que hoy no funciona, excelente, pero tal vez mañana puede que cambien las normas, puede que cambie la legislación, puede que cambie la realidad y puede que sea totalmente diferente lo que nosotros vayamos a llevar adelante. Entonces la flexibilidad es uno, conmigo mismo, ¿ok? En el sentido de no agobiarme y no llenarme de múltiples tareas, ¿ok? Porque como ahora todo está por el ambiente digital, entonces yo tengo que hacer más. No, hay que también tener una flexibilidad a nivel personal para poder encontrar, por así decirlo, el orden o el equilibrio entre lo que yo voy haciendo como líder y lo que también pues va a representar otras dimensiones de mi vida familiar, mi vida de pareja, mis hobbies, etc. Flexibilidad conmigo mismo, flexibilidad también con los procesos que se llevan adelante, ¿ok? No tenerle miedo al error. Eso también es algo que a mí me funcionó, me está funcionando, ¿ok? No tenerle miedo al error. ¿Nos vamos a equivocar? Sí.
¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a equivocar? Porque estamos aprendiendo a ser líderes y a utilizar estos ambientes digitales para poder llevar adelante la evangelización. ¿Okay? ¿Qué podemos sacar de los errores? Aprendizajes. Y aprendizajes que van a ser decisivos para nosotros decir y poder manejarnos desde lo propositivo, que hablamos en el área de la comunicación, porque vamos a poder encontrar vías más efectivas para, ¿sí? Tal vez lo que a mí me funciona como Horizonte Joven, tal vez puede que le funcione, vamos a decir así, a un proyecto formativo que se está desarrollando en una diócesis en particular, pero puede ser que no funcione, ¿ok? Puede ser que ellos utilicen otras herramientas, otras estrategias, otros recursos y adelante. Puede ser que yo utilice otras cosas. Entonces, el tema de la flexibilidad, primero conmigo mismo, segundo con mi proceso, con mi proyecto, y tercero también la flexibilidad en cuanto, que esto va también de la mano con un tema más pastoral, que es el acompañamiento, la flexibilidad con las personas con las cuales estamos trabajando. ¿Por qué? Porque es este tiempo de pandemia pues nos ha trastocado proyectos de vida a todos, ¿ok? Entonces tal vez pensar que hago la publicación, hago la invitación y no me responde nadie, duele, ¿verdad? Y duele y muchas veces porque como estamos tan de lleno, tan entregados y queremos que todos respondan como respondían antes, puede que nos cueste un poquito. Hay que ser flexibles y hay que acercarnos de cierta forma, ¿no? Hay que, esta flexibilidad con las personas con las que estamos trabajando, pues también tiene que ir acompañada de procesos de acompañamiento personal, ¿ok? No todos han asumido o no todos asumimos este proceso de pandemia de la misma forma. Muchas personas pues han tenido pues esta experiencia de duelo, han perdido familiares, han perdido sus trabajos, han perdido pues diferentes cosas o han ganado también otras cosas o pues han tenido que mudarse, han tenido que enfrentar diferentes desafíos. No es la misma realidad. Entonces por eso el líder tiene que ser flexible, ¿ok? Y flexible para poder adaptarse. Entonces fíjense que los tres van de la mano, flexible para poder adaptarse a la realidad y a la necesidad, porque nosotros estamos acostumbrados también como pastoral juvenil a proponer y planificar y muchas veces dejamos de lado el escuchar la realidad. Entonces, estas tres competencias claves, adaptación, comunicación y flexibilidad para poder llevar adelante procesos de liderazgo en el ambiente digital. No solamente en el ambiente digital, pero en este caso en particular son aplicables para que nosotros podamos continuar ejerciendo nuestro liderazgo de una forma mucho más ordenada y equilibrada. Ahora, ¿cómo gestionamos los equipos? ¿Cómo se gestionan los equipos desde la virtualidad? Esto también es un desafío gigante, ¿no? Porque muchos de nosotros pues estamos siempre metidos en reuniones de Zoom, estamos metidos en diferentes espacios y de cierta forma muchas veces nos cansamos, ¿no? Porque yo también me incluyo. Sin embargo, es importante tener objetivos claros en cuanto a la gestión de equipos desde la virtualidad. Tres cosas fundamentales. Primero, tiene que ser una gestión personalizada, tener en el centro a la persona. Esto no cambia, así sea desde lo digital o desde lo personal. Tener en el centro a la persona es escuchar, es acercarme a la realidad, es conocer y ser flexible en cuanto a la persona puede, la persona no puede responder. Tener en el centro a la persona también es orar por la persona, ¿ok? Por su situación, por lo que está viviendo, etc. Y también tener en el centro a la persona es, de cierta forma, poder incluir, ¿ok? Lo más que se pueda, incluir lo más que se pueda a nivel personal a la persona dentro de los proyectos, ¿ok? Que no sea solamente esa famosa experiencia de que me utilizan, ¿no? De que, bueno, me llaman porque me necesitan y entonces ya después termina el proyecto, termina la asamblea, termina la actividad y ya no me llaman más. O sea, es generar relación. Y esto nos lo dice el Papa Francisco también, pues en la Christus Vivit, ¿no? Es el lenguaje del corazón, el lenguaje que es la cercanía, que es más allá de la actividad, más allá del trabajo por hacer. Entonces es esa experiencia personalizada con mi equipo, que a mí por lo menos en Horizonte Joven me ha ayudado muchísimo. Nosotros comenzamos el proyecto en junio del año pasado, o sea, plena pandemia, y nosotros antes de hacer el lanzamiento de las propuestas formativas, duramos 6 meses de encuentros personalizados, es decir, encuentros
para conocernos. Estoy hablando del equipo coordinador que está ahora llevando adelante la academia. Encuentros para conocernos, encuentros para saber qué nos gusta, encuentros para orar juntos, encuentros para ver cómo íbamos viviendo nosotros como personas también todo este tema de la pandemia. Entonces, fíjense que ese tiempo especial de encuentro, de reconocimiento, de conocernos, nos ayudó ahora a compenetrarnos como equipo. Y les estoy hablando de que todo es desde la virtualidad, porque unos estamos en España, otros están en Italia, otros están en Canadá, otros en República Dominicana, otros en Estados Unidos, pero nos ha ayudado a consolidarnos como equipo, sabernos personas y sabernos importantes dentro del equipo. Otra experiencia importante, la experiencia colaborativa, es decir, todos tenemos cosas que aportar. Entonces, cuando tenemos claro ese talento en el que yo me quiero desarrollar y ese medio, que en este caso es el ambiente digital, yo puedo aportar mucho al equipo, ¿ok? Y es muy importante también siempre tener en cuenta que los equipos donde hay personas diferentes, son equipos súper enriquecedores, ¿ok? Donde está la persona que sabe, por ejemplo, del ámbito de la oración, la persona que sabe de doctrina, la persona que sabe del ámbito digital, o sea, son enriquecedores porque cuando una persona aporta desde su experiencia, desde su experticia, el equipo crece más, ¿sí? Entonces, se va generando también esa experiencia de personalización porque yo tengo mi lugar en el equipo, yo soy el responsable de esta área, yo aporto desde lo que he estudiado, desde lo que me apasiona, desde mi hobby, y es muy importante que se creen redes colaborativas, ¿ok? Y otro aspecto importante es el aprendizaje mutuo, es decir, que todos podamos aprender de todos y que todos podamos ir aprendiendo un poquito cada día de otras cosas, ¿sí? Entonces, esta gestión de equipo se hace técnicamente pues desde plataformas que ustedes ya conocen, Google Meet, Zoom, hay muchísimas, ¿no? Pero lo importante es la centralidad, es el eje central, es el objetivo que de cierta forma busca esa gestión de equipos. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente estamos también como que en ese buscar nuestro lugar en este tema de la pandemia, ¿no? Ahora cómo hacemos, cómo llevo adelante estos proyectos, etcétera. Hacerlo juntos es más fácil. Sentirnos parte de un equipo como persona es mucho, mucho más fácil. Colaborar todos hace que las tareas sean más enriquecedoras y que podamos aprender juntos es verdaderamente un plus muy importante. Entonces, estos son tips para la gestión de equipo desde la virtualidad. Y para ir cerrando, los horizontes, ¿hacia dónde vamos? Una pregunta para responder que está como difícil, ¿no? Yo he colocado 3 horizontes donde desde mi reflexión, desde la experiencia que estoy llevando a cabo con la academia, desde los jóvenes y los acompañantes que he escuchado y he conocido, pues también que son participantes de la academia y que de cierta forma pues ellos han hecho su presentación, su inscripción, han compartido un poquito lo que sueñan, lo que esperan. Desde toda esa riqueza yo he colocado 3 puntos importantes, ¿no? El primero, estamos hablando de que somos ahora o vamos caminando hacia el horizonte de una pastoral juvenil en el continente digital. Y ya no es solo una pastoral juvenil que publica en redes sociales, es una pastoral juvenil que utiliza las redes sociales para compartir la fotografía, para compartir la imagen, para compartir el video. Estamos hablando de una pastoral juvenil inmersa en el continente digital. Una pastoral juvenil que tiene que aprender a hablar el lenguaje vamos a decir así, el lenguaje de los jóvenes en estos espacios, que tiene que aprender a utilizar herramientas, que tiene que aprender también a conocer diferentes alternativas. Una pastoral juvenil que no solamente migra sus actividades presenciales a las actividades al ambiente digital, sino que ya comienza a planificar desde el continente digital. Ya tiene una perspectiva de adaptabilidad, una perspectiva de flexibilidad, una perspectiva de colaboración y una perspectiva también de amplitud, ¿no? O sea, una pastoral juvenil en el continente digital es una pastoral concebida justamente para la evangelización, para el encuentro, para fomentar lazos humanos, por así decirlo, desde lo que se pueda, en estos espacios, ¿sí?
y es una pastoral que tiene que estar a la vanguardia, ¿no? Y que tenemos que apropiarnos también de los recursos, de las aplicaciones, de las herramientas, de todo lo que existe. Y tenemos que darle nuestro toque evangelizador y utilizar estas herramientas en favor de la evangelización. Luego tenemos una pastoral juvenil inmersa en la globalidad. O sea, el tema de la pandemia nos ha puesto y nos ha colocado a nosotros como ciudadanos del mundo. Ya no solamente en mi pastoral juvenil, en mi parroquia o en mi diócesis, sino que estamos hablando de una pastoral global. Y algo que a mí me parece hermosísimo es que un signo de los tiempos es esta hermosa carta que nos ha escrito el Papa Francisco acerca de que todos somos hermanos, ¿no? La Fratelli Tutti. Y claro, la Fratelli Tutti habla justamente también de otros temas que tienen que ver más con lo social, ¿no? La política, la economía. Pero el mensaje central de la Fratelli Tutti es que todos somos hermanos. Y es que ya no es solamente una pastoral, inclusive una pastoral de mi país, es la pastoral juvenil de la iglesia. Y el tema del sínodo, o sea, el sínodo de los jóvenes, retomando un poco también la experiencia sinodal que tuve la oportunidad de vivir, ya el sínodo de los jóvenes puso de manifiesto que la pastoral juvenil está en el corazón de la iglesia y que nosotros tenemos que aprender también a ser parte, a que somos parte de una pastoral global. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos conectarnos, por ejemplo, con personas que están en otro país, en otro uso horario, que tienen otras realidades? Pues desde el ambiente digital. Y yo lo vivo con la academia. Nosotros tenemos participantes de 14 países, la mayoría de los países son países de América Latina, pero son realidades muy distintas, ¿no? O sea, a mí me hace mucho, a mí me da a reflexionar muchísimo también cómo ya nosotros estamos pasando de una pastoral que justamente solamente se encarga de los procesos en mi país a poder contribuir, y lo digo ya a nivel personal, no desde la academia, poder contribuir con la formación de agentes de pastoral de toda América Latina, de España, inclusive tenemos participantes que son de Kenia, de Angola, o sea, que ya van pues, al continente africano. Entonces, es una pastoral global. Y estamos viviendo un proceso de globalidad en la pastoral. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque de ahora en adelante, ese liderazgo que nosotros tenemos que asumir es un liderazgo para todos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vayamos soñando y pensando, si lo vamos a colocar en la red, pues es para muchas más personas de las que nosotros tenemos pensado, ¿sí? Y por último, una pastoral dialogante y en comunión, ¿sí? Entonces, una de las líneas que la diócesis de David ha considerado para este mes de enero, para este año, ¿no? Para ir trabajando, es justamente ser una pastoral de comunión, ¿no? Y en esta semana nosotros estamos celebrando la octava de oración por la unidad de los cristianos. Entonces, una pastoral juvenil que dialoga con el mundo, que dialoga con la realidad de los jóvenes, una pastoral juvenil que dialoga y que no solamente se queda en el dialogar, sino que fomenta la comunión. Primero la comunión en sí misma, ¿no? La comunión con los equipos, con los procesos, y luego la comunión con el mundo, ¿ok? Entonces, tener como esos dos pilares, el dialogar y el ser comunión, nos va a permitir a nosotros poder tener como un poliedro más compacto de esa nueva pastoral juvenil, ¿no? No es que la pastoral juvenil ahora es nueva, sino que ahora tiene otros desafíos, se plantea otros horizontes. ¿Por qué? Porque el momento histórico así lo pide y porque el Señor nos dice que va con nosotros en la barca y que de cierta forma pues va acompañándonos. Entonces pues con esto yo me despido con esta cita de la Christus Vivit, que habla de que la web y las redes sociales representan un lugar irrenunciable. O sea, esa palabra hay que ponerla en rojo, así como que con muchísimo color, irrenunciable, para llegar a los jóvenes e implicarlos, e incluso en iniciativas y actividades pastorales. Entonces, este espacio irrenunciable, que es ahora el continente digital, pues nos espera. Y es un espacio en el que pues poco a poco vamos a ir llegando, en nombre de Dios, ya hay muchas iniciativas interesantes, un espacio en el que vamos a ir llegando y en el que tenemos que anunciar el Evangelio, ¿no? Un espacio importante para los jóvenes, importante para la pastoral juvenil e importante para seguir tejiendo lazos, creando pues estas, vamos a decir así, como estas organizaciones, creando estas experiencias
de fe y estas experiencias también de cooperación. Entonces, ha sido un placer acompañarlos en este webinar. Estamos completamente a la orden desde la Academia Horizonte Joven. Tenemos pues estas dos experiencias formativas, el diplomado de acompañamiento integral, el diplomado de liderazgo, y abiertos también a experiencias de formación particulares según las necesidades de las diócesis, de las parroquias, de los movimientos. Pues ha sido un placer. Voy a dejar de compartir pantalla. Y espero nos podamos encontrar pronto por estos medios digitales. Un gran abrazo desde Barcelona, España, y mis bendiciones en este webinar.